circuitos resistivos, todo pasivo, ¿ok? Nada de semiconductores. Entonces aquí estamos introduciendo la parte de el comportamiento de los semiconductores. Bien, lo primero, para esta segunda parte lo único que vamos a utilizar es el concepto de amplificador ideal. Ok, nos vamos a olvidar de lo que es el amplificador real, con una impedancia de entrada aproximada, ¿verdad? Que es finita, en este caso va a ser infinita. Y lo propio para la impedancia de salida, que es un número bastante bajito, pero aquí es directamente cero. Ni siquiera nos interesa la cantidad de ganancia de tensión diferencial. ¿Ya? Por lo cual nos vamos a regir bajo estos dos paradigmas. La corriente de entrada para cada una de las entradas diferencial positiva y negativa va a ser cero. Siempre va a ser cero. Nunca va a fluir corriente a través de aquí. Y aquí voy a hacer mi primer alto. Miren, ya puedo dibujar en la pantalla. Esto no se cumple, ¿ok? En la práctica. Tenemos siempre una pequeña corriente que va a fluir entre los pines. A esto le llamamos corriente vías y vías. ¿Ya? Es una corriente parásita que va a fluir entre los terminales de entrada diferencial positivo, diferencial negativo, que no nos va a hacer variar mucho, y esta no la podemos evitar, así como podíamos evitar la tensión de offset, ¿ok? Una tensión que siempre va a estar presente a pesar de que no tengamos ninguna entrada, ¿ok? Tengo entrada cero, pero igualmente yo voy a tener una salida offset, ¿ya? Esto sí lo podemos evitar mediante el circuito de corrección, ¿ya? La clase pasada también preguntaron por eso. El circuito es así, creo que lo he hecho mal anterior. Aquí esta es una resistencia, es un potenciómetro, una variable. Esta es mi entrada de alimentación negativa y yo lo voy a alimentar acá. Bien, y puedo sintonizar esta... ¿qué es esto? Ya. Puedo sintonizar esa corriente de corrección moviendo el potenciómetro, usualmente es de 5 a 10 kiloohmios, con la finalidad de eliminar esta este voltaje de offset. Pero reitero, esta corriente de vías que es innotable, o sea, en el laboratorio no se van a topar para nada con ello, pero si les preguntan de forma teórica, ¿no? Si les preguntan, ¿no? ¿Qué es la corriente vías o qué, cómo se diría, qué corrientes parásitas tenemos? Tenemos dos. Una en la salida, que es mi tensión de offset, y otra en la entrada, que es la corriente vías, que circula a través de estos dos terminales. Bien, eso me olvidé decir en la clase anterior. Entonces, continuamos. Pero para el análisis siempre vamos a asumir esto cero y siempre la condición de retroalimentación que va a igualar las tensiones, ¿ok? Por el efecto de cortocircuito virtual. ¿Cómo se dice cortocircuito virtual? Cuando asumimos que va a haber un cortocircuito, ya a pesar de lo que hemos dicho de la impedancia de entrada infinita, o que, ¿cómo se puede decir esto? O que tengamos esa corriente vías, ¿no? Que va a circular acá, por lo cual va a haber una impedancia acá. Eso no es cierto, sino se va a igualar esta tensión con esta otra tensión por el efecto de cortocircuito virtual. Esto es muy importante. ¿Ya? Bien, creo que me estoy extendiendo demasiado. Por lo cual, siempre vamos a omitir el análisis de amplificador real porque, como se habrán dado cuenta, es bastante tedioso. La clase anterior tampoco hemos hecho un ejercicio que incluya los dos terminales. Quiero decir que haya entrada de información tanto en la diferencial negativa como por la diferencial positiva. Para hacer esto se utiliza el teorema de superposición. Si tenemos tiempo con una clase preparatoria previa al examen, en este caso previo al examen final, permitir, vamos a resolver de este tipo. Solo hay que hacer superposición, es decir, analizo para una entrada, luego analizo para la otra. Pero reitero, esto puede que entre en el examen final. En el siguiente examen solo es ¿qué va a ser? Potencias realimentadas para la siguiente semana. Tengan en cuenta eso. Entonces, la primera operación que se utiliza como tal es el amplificador como comparador. Lo más resaltante de esta aplicación, de este uso que se le da al amplificador operacional, es que no existe retroalimentación, ya realimentación mejor dicho. Por lo cual no se va a cumplir la condición de cortocircuito virtual. Las tensiones entre la entrada por un diferencial positiva y negativa no van a ser las mismas.
Entonces, ¿cuál es la principal premisa de este dispositivo, de este funcionamiento? Es, em, bueno, ¿cómo está escrito acá? Si yo tengo una entrada diferencial positivo negativo, perdón, diferencial positivo mayor que el negativo, mi salida se va a saturar hacia la mayor tensión que vamos a tener de alimentación. Quiero decir, si yo estoy alimentando mi circuito con 9 voltios positivos y 9 voltios negativos, cuando la tensión en mi entrada diferencial positiva sea mayor que esta negativa, se va a ir mi tensión de salida hacia saturación, es decir, está amplificando. Sabemos que tenemos teóricamente una amplificación casi infinita, directamente lo va a saturar. Obviamente siempre va a haber una pendiente de subida, ya dependiendo de cuán veloz sea nuestro amplificador operacional. Y bueno, como dice acá, vamos a trabajar entonces con voltajes de referencia. ¿Qué queremos decir con esto? A una de las patas no podemos generalizar, siempre vamos a poner un voltaje de referencia en la inversora negativa, no, o en la inversora positiva, no. Según la aplicación que yo esté buscando, voy a escoger dónde poner mi voltaje de referencia. Es decir, va a ser un voltaje entre comillas constante, sobre el cual siempre vamos a ir comparando nuestro voltaje de entrada. Esa es la primera operación que se utiliza, comparación. Bien, entonces, no sé si habrán visto algo de programación, pero esta es de las operaciones más básicas. Comparar un término, comparar una cantidad contra otra. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Pues un efecto, el efecto que va a ser correspondiente al proceso de comparación. Ya puede ser un poco rebuscado, ¿no? Pero es así. Yo quiero comparar dos cantidades, puedo poner una fija y otra variable, entonces el resultado de la comparación, es decir, me va a decir cuál es más grande, cuál es más pequeñito, va a estar dada por la salida de nuestro amplificador operacional. Bien, y lo contrario, por si acaso, si mi entrada diferencial negativa tiene un diferencial de potencial mayor que el positivo, entonces vamos a ir directo, vamos a saturar a la inversa. Aquí es lo importante. ¿Dónde puedo borrar? Aquí está. Ya. Va a haber aplicaciones en donde ustedes no necesariamente van a tener que, ¿cómo se dice esto? Alimentar de forma simétrica a los amplificadores operacionales. Ya a este se le conoce como dual rail. Ok, dual rail. De doble riel, por la terminología en inglés. Bien, lo que nos quiere decir que funciona con dos rieles, se puede decir, dos rieles de alimentación. Con rieles se refieren a esto, por si acaso. Al límite superior y al límite inferior, ¿ya? Pero también hay amplificadores operacionales que trabajan como monorail, ¿ya? No como monorriel, monorail, que simplemente, ¿ya? Que simplemente utilizan ¿qué? Más BCC, es decir, una alimentación positiva en este terminal, y la otra directamente lo mandan hacia tierra. ¿Cuál es la principal desventaja? Que todas las salidas, que es decir, que todos los resultados, no importa si lo está utilizando como comparador, como inversor, como no inversor, como sumador, únicamente van a tener coherencia por encima del voltaje cero, ¿ok? Si digamos, voy a hacer una resta con mi amplificador operacional, insisto, no necesariamente para una aplicación de comparador, y me sale que tiene que salir negativo en la salida, no me va a salir negativo, sino me va a salir cero, ¿ya? Pónganse que el resultado de la resta me va a dar menos 2 voltios. Bien, que debería ser algo más o menos por aquí, ya nos estamos aproximando. Esto no se va a cumplir en una amplificador operacional que esté trabajando como monorail, ¿ya? Sino directamente va a saturar hacia tierra, es decir, cero. Por más que el resultado coherente, digamos, sea menos 2 voltios, no va a poder realizar eso porque no le estamos alimentando con un voltaje negativo. Por otra parte, la parte positiva de trabajar con estos amplificadores es que ya no tenemos que alimentar, ¿verdad? Trabajar con una fuente simétrica, que a veces es molesto o más caro inclusive en términos de aplicación. Bien, entonces eso también quería dejar claro desde la anterior clase. Hay dos tipos de trabajo, ¿ok? Porque la mayoría de los amplificadores operacionales pueden trabajar en estos dos paradigmas, monorriel y dual riel. Entonces, continuamos.
Estas son la mayoría de las aplicaciones que se utilizan. Miren, a través de... Se pueden obtener voltajes de referencia a través de un divisor de voltaje fijo, un divisor de voltaje variable, o más directamente a través de una fuente de alimentación constante, como puede ser una batería, o a través de un regulador de diodo Zener, ¿ya? El caso es mantener una tensión variable, bueno, que pueda ser referencia, ¿ok? ¿Referencia contra qué? Contra el voltaje de entrada. Vamos a comparar siempre contra este voltaje de referencia. Pero he visto que en el informe es más que todo una referencia móvil o algo así. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y esta es la primera aplicación. Si tienen dudas al respecto, no duden en consultar. Aquí hay algo más interesante, miren. Ya estamos empezando a trabajar con señales no continuas, ya, alternantes. ¿Y qué va a suceder? Vamos a suponer que mi entrada va a tener ciertas variaciones en el tiempo, en este caso un ascenso y un descenso de voltaje, de tal manera que el voltaje pase por VCC medios, ¿ok? ¿Y qué estamos poniendo de referencia? De referencia de tensión estamos poniendo en el pin no inversor de nuestro amplificador operacional un divisor de tensión de VCC, ¿ok? Lo mismo con lo que estamos alimentando. Yo estoy alimentando con VCC y tierra, entonces está trabajando en modo monorail. Ya, esto más que nada, por si acaso lo van a encontrar en los datasheets, y creo que ya no tengo nada más que decir al respecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo sé que va a saturar entre referencia, ya otro color, entre referencia y más VCC. Nunca vamos a tener un voltaje negativo por debajo de cero, puesto que únicamente el voltaje menor con el que estamos alimentando es 0 voltios. Ya. Dicho esto, ¿qué va a pasar? Veamos la señal de salida. Miren, yo estoy introduciendo una triangular que pasa por VCC medios y los puntos de transición pasan justo cuando superamos y nos ves superada el VCC medios, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Por debajo de VCC medios, la tensión de la entrada no inversora, perdón, de la entrada inversora es menor que VCC medios. Por lo tanto, esta entrada es mayor y nuestra salida va a saturar hacia VCC, ¿ok? Es decir, se va a poner al máximo de voltaje. Hasta que, voy a cambiar de color, hasta que llegamos a un voltaje superior al VCC medios, ¿ya? Hemos superado nuestro voltaje de referencia. Por lo cual, ¿qué está pasando? El voltaje de la entrada diferencial negativa, es decir, la inversora, es superior. Ahora le está ganando a esta no inversora. Por lo tanto, va a saturar de forma inversa, es decir, al menor voltaje posible, que es nuestra referencia, que es tierra, 0 voltios. Bien, todo esto va a suceder mientras sigamos teniendo el voltaje superior a VCC medios, lo cual va a cambiar hasta este punto de acá. En este punto de acá estamos volviendo a pasar el umbral, también se le conoce voltaje de umbral, de forma negativa, es decir, nuestro voltaje de entrada va a ser menor al VCC medios. Por lo cual volvemos a la misma condición, a la condición del inicio, donde el voltaje de la entrada diferencial negativa, perdón, positiva, B más, va a ser mayor que B menos, ¿ya? Por lo cual, al ser esta la positiva, va a saturar hacia arriba, es decir, hacia el máximo de voltaje. Se pueden hacer aplicaciones más bonitas, se pueden concatenar, ok, esta operación se dice concatenar cuando juntamos dos resultados al mismo tiempo, o también podemos sumarlo directamente. Ok, dos comparadores, ¿para qué? Para poner una tensión de referencia superior, es decir, una cota superior y una cota inferior. Entonces yo estoy dividiendo, es el mismo color, yo estoy dividiendo ya mis límites de tensión acá en 2/3 de VCC y 1/3 de VCC. Ok, yo puedo poner mi voltaje de entrada según sea mi conveniencia en la entrada inversora positiva, inversora negativa, según la forma de onda que yo quiera encontrar. Pero bajo esta misma lógica de comparación, entonces puedo hacer bastantes aplicaciones, como ven acá, de una sola señal triangular, es decir, de un solo periodo triangular, estoy obteniendo dos señales. A esto, bueno, acá según la bibliografía se le conoce como ventana, ok, ventana de paso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda claro cómo se obtienen, digamos, estas formas de onda? Bueno, siempre va a ser formas de onda cuadrada por el tema de la saturación. No vamos a tener
algo realmente remarcable con esto. Sí va a tener un tiempo de subida, un tiempo de bajada, pero es ínfimo, es despreciable. Bien, si no hay dudas, continuamos. Lo siguiente, ahora sí estamos introduciendo un dispositivo semiconductor, ya en este caso el diodo. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un rectificador de diodo? La diferencia entre utilizar un rectificador de diodo único y utilizar un rectificador de amplificador operacional. Si alguien tiene la respuesta, me puede, bueno, puede decirlo por el chat o por el micrófono. ¿Por qué preferimos hacer amplificadores con rectificadores? ¿O cuál sería la cualidad que buscamos cuando implementamos un rectificador con amplificador operacional? Sí, buenas noches. Sí, bueno, Cuando hacemos con un simple diodo, eh, tenemos que vencer un cierto umbral que sería el de 0,7 voltios. Pero cuando ya es una entrada menor a 0,7 voltios, el diodo no funciona y no rectifica. Entonces, para eso se utiliza un amplificador operacional para amplificar esa pequeña señal y así poder rectificar. perfecto, muy bien. Eh, ¿Alguien quiere acotar algo más, por si acaso? Era Renan Julio Mamani, ¿verdad? Sí, Ausi. Perfecto, tienes un puntito de la práctica. ¿Alguien quiere añadir algo más? Hay otro motivo, lo que has dicho está muy bien y es por eso que se utiliza. Pero incluso está acá, bien, lo que está dicho. Bueno, como bien dice el compañero, a este rectificador se le conoce como, como rectificador de precisión. Bien, ya no tenemos que estar lidiando con el tema del voltaje, perdón, ya que importa, con el voltaje de encendido del diodo, ¿ok? B de gamma, B de diodo, sino el operacional es el que hace la comparación, ¿ya? Vas prácticamente al inicio, sigue haciendo las veces de comparador, solo que el diodo ya no está haciendo el trabajo de rectificación, solo hace el trabajo de nodo, por así decirlo, de nodo abierto, de nodo cerrado, como se ve acá en el ejercicio. Bien, a ver, en el semiciclo positivo, ¿qué es esto? Positivo, ya, eso está mal, lo voy a corregir ahorita mismo. Negativo, más bien tiene este signo de menos, ¿verdad? En el semiciclo negativo, ¿qué va a pasar? ¿Sabemos si mi diodo conduce o no? No puedo saberlo directamente. ¿Qué está pasando? Yo estoy poniendo un voltaje de entrada acá y va a colocar una tensión, es decir, una diferencia de potencial negativo, es decir, va a poner una tensión negativa sobre el cátodo de nuestro diodo, por lo cual va a actuar de forma ideal, bueno, no ideal, sino va a empezar a conducir directamente. Pero el trabajo de comparación, de rectificación, lo está haciendo nuestro amplificador operacional, por lo que no nos importa superar el B de gamma, B de diodo. Bien, no es de interés. Ya, lo único que tenemos que saber es que estamos aplicando una tensión negativa a este nodo de acá, por lo cual mi amplificador operacional va a funcionar. Es decir, todo esto va a ser un nodo, ¿ok? Ya, olvídense del diodo. Mientras tengamos un semiciclo negativo, el diodo va a ser un cortocircuito. Y entonces acá vemos la figura de un amplificador inversor. A esta señal de semiciclo negativo directamente le está invirtiendo. Y aquí el voltaje de entrada es menor que cero. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser mayor que cero. Y como vemos que podemos hacer que R1 y R2 sean iguales, por lo cual va a tener una ganancia unitaria. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Bien, entonces eso es lo que hay que remarcar. Pero algo más hay que decir. El amplificador operacional nos introduce compensación. ¿Compensación de qué? De impedancias. No se olviden que aquí estamos lidiando con una impedancia de entrada elevadísima que tiende a infinito y una impedancia de salida que va a tender hacia cero, una impedancia de salida, ¿ok? Pero para este único modelo que lo he propuesto, digamos, para este slide, no, no se va a cumplir en ambos semiciclos. Sí se está cumpliendo en este semiciclo positivo, puesto que está funcionando como un amplificador inversor, pero para el para el semiciclo positivo, ya, en el negativo sí funciona adecuadamente,
En el negativo simplemente es todo lo contrario. Yo estoy poniendo un voltaje de entrada acá. Y como estamos tratando del semiciclo positivo, voy a tener un potencial positivo. Un potencial positivo donde en el cátodo de mi diodo. Por lo cual voy a tener, ¿cómo se dice esto? La condición de polarización inversa. No va a conducir mi diodo, directamente se abre el circuito. Ya, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mi voltaje de salida no tiene interacción ninguna, ¿ok? No tiene ningún tipo de interacción con el amplificador operacional. Este no está compensado por el semiciclo positivo, porque directamente mi voltaje de entrada se va a reproducir, porque va a estar en serie, ¿ok? Están en serie, a través de estas resistencias. Entonces estas resistencias van a funcionar como drivers, se le conoce. Y no es nada adecuado. Mira, estamos introduciendo una impedancia de entrada, perdón, una impedancia de salida de 2 kilo ohmios. Mientras que aquí estábamos poniendo una impedancia de salida de casi 0. Bien, por lo cual hay amplificadores rectificadores mucho más sofisticados, pero este es el que nos ilustra, digamos, las bondades de ambos. Las bondades de los rectificadores. Ya, esto se le dice de precisión. Y lo tengo igual ilustrado en el... ¿qué se dice? En la simulación que les pasé de precisión, ya. Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta al respecto? Perfecto, entonces empezamos ya con los más molestos, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un diodo a manera de retroalimentación? Bueno, va a empezar a compartir la corriente. Ya nos estamos aprovechando de que acá la corriente de entrada va a ser igual a la corriente del lazo de realimentación. Y en el lazo de realimentación únicamente contamos con una resistencia, ¿ok? Dado que esta corriente es 0, ya siempre la vamos a considerar 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a adoptar la característica exponencial del comportamiento de la corriente del diodo. Es prácticamente lo que sucede. Y es de lo que nos estamos aprovechando, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pues simple y sencillamente que nos va a dar un comportamiento. A ver si puedo dibujar acá. Ahora sí. No un comportamiento, sino la misma característica que pudiésemos buscar de forma ideal, ¿ok? Para una función f de x que implique el logaritmo. El logaritmo de x, ¿ya? X va a ser mi voltaje de entrada, ¿ok? Mi variable dependiente. Y y va a ser mi voltaje de salida, mi variable dependiente. Eso es todo lo que tenemos que saber. Y bueno, tras este análisis lo que tenemos que acordarnos es lo siguiente, que mi voltaje de salida va a estar relacionado de forma logarítmica, logaritmo natural por si acaso, con nuestro voltaje de entrada, ¿ok? Va a variar de forma logarítmica. Sí, logarítmica, no proporcional, no exponencial, nada. Y si yo lo pongo al revés, si mi diodo está al inicio, ¿ya? Y solo tengo un lazo de realimentación por resistencia, es el mismo paradigma pero invertido, que quiero decir que vamos a tener un comportamiento exponencial, ¿ya? El antilogaritmo no es más que exponencial, con base e. ¿Ya? Es como decir, a la integración le podemos decir antiderivada, pero nadie le dice antiderivada, todos le decimos integral. Aquí es lo mismo, aquí le decimos exponencial, pero por la bibliografía es antilogarítmico. Entonces, es la misma lógica, nos estamos rigiendo bajo el comportamiento exponencial de la corriente de diodo y esto se puede extrapolar hasta llegar a una relación de voltaje de salida en una función exponencial con el voltaje de entrada. Nuevamente, ¿qué es x? Vamos a escribir acá. Que mi y es una función de x, tiene cierta amplitud y una función exponencial. ¿Ya? Y está también dividido por cierto factor b. Este factor b es constante, por si acaso nos acordaremos, teníamos dos términos, ¿verdad? Una n que dependía del material de mi transistor, en este caso de mi dispositivo semiconductor, si es de germanio, si es de gario, si es de arsenuro de gario, o etcétera. Arsenuro de aluminio, arsenuro de gario, ya, de silicio, ya, de eso depende el n y el equivalente térmico del voltaje, que es igual a otra constante. Y eso también tenemos cierta amplitud que lo estamos manipulando con la resistencia de realimentación. Bien, básicamente eso. Entonces, en ambos temas estamos aplicando
la ecuación de diodo. En la práctica he visto que están utilizando transistor. Es lo mismo, ¿ya? Aquí nos tenemos que acordar. ¿Dónde estás? La corriente de colector es igual a la corriente inversa de saturación, ISS. ¿Cómo es esto? Beta veces... no. Ay, otra vez. Ya nos tenemos que recordar de la corriente de colector es igual a ¿qué? Beta veces la corriente de base más IC de 0. La corriente inversa de saturación. Bien, con eso igual podemos lograr este comportamiento. Igual se lo estoy pasando en el... ¿cómo se dice esto? En la simulación que les pasé. Prácticamente está mucho del preinforme acá. ¿Por qué? Vamos a ver, porque este comparador bien lo podemos hacer como lo hemos visto. Ya, la única diferencia es que estamos alimentando con una senoidal. Acabaremos las diapositivas y ahora sí vamos al análisis. ¿Hay alguna pregunta con el logarítmico o antilogarítmico? Buenas noches, Auxi, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, le comento que yo estaba haciendo del preinforme el ejercicio del antilogaritmo y no me salía. He intentado con varios valores de corriente de saturación y el BT he utilizado 25 milivoltios a lo que recuerdo, pero no me salía, no me explico por qué, Auxi. No me podría aclarar tal vez esa duda. En el ejercicio del preinforme estaba haciendo Auxi. Ya, perfecto. Sí, buena pregunta. Vamos entonces a la simulación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, lo primero que les he puesto es esto. El exponencial. ¿Me dijiste exponencial o logarítmico? Exponencial, Auxi. Ya, exponencial. ¿Qué podemos ver de nuestro resultado antilogarítmico exponencial? El resultado es negativo, ya, por lo cual debería tender, vamos a ver acá, es negativo. Debería tender hacia arriba, ¿verdad? Nuestra salida. Pero como está negativo, se está yendo hacia abajo. Eso es natural. Otro, ¿cómo puedo sacar esta curva? Eso también quería comentarles. No hemos avanzado esto. Ya vamos a hacer desde el principio. Voy a trabajar ahora con el gráfico de transferencia. Bien, con esto también se pueden sacar las curvas características de los transistores. Lo único que hago es jalar esto. Ahorita vamos a resolver el tema de la exponencial, por si acaso. Y le doy doble clic. Tengo dos fuentes de información. Ya no va a ser ni de voltaje ni de corriente. Yo voy a decidir de qué es. Por lo pronto yo quiero hacer variar la tensión a la entrada de mi sistema. ¿Ya? Es un poquito abstracto, ¿no? Es abstracto. Lo voy a ver nuevamente como una caja negra. Yo quiero variar un término de, en este caso, voltaje. Puede ser también de corriente, por si acaso. Yo quiero variar un término de voltaje a la entrada de mi caja negra, ¿ya? Y medir sus efectos en la salida. Ok. Entonces mi señal de entrada es R11. No tengo que manipular nada por si acaso de mi fuente de señal. Ok, R11.2. Y solo darle ciertos valores. En este caso esperamos un comportamiento inverso, ¿verdad? Yo le voy a poner de menos... pues no. El primer valor, desde menos 50 milivoltios, porque va a variar demasiado, hasta el 0. Y le voy a poner OK. Y le vamos a dar a simular. Entonces acá nos está dando la gráfica. ¿Qué estamos haciendo acá? Idealmente lo que estamos colocando en el eje horizontal, en el eje de las ordenadas, sí, ya, el eje X, es la entrada. Ya no me importa si es senoidal, no me importa si es triangular o cuadrada. Lo que yo estoy haciendo es hacerlo variar desde un punto cero. Ya yo le he dicho al gráfico que empiece en menos 50 milivoltios y vaya haciendo pruebas hasta llegar al límite, que yo le he dicho que sea cero, ¿ya? Y lo que está haciendo es medir el voltaje que yo he arrastrado, es decir, de esta sonda. Nada más. En este caso, reitero, no nos hace falta hacer una onda compleja, sino hace un avance por tramos. Ya va midiendo punto a punto a punto a punto. Ahora sí, a la solución. ¿Qué es lo que no te salía? Me imagino que es
los niveles de amplitud. Si nos damos cuenta, el voltaje de entrada es bastante pequeñito. Tal vez lo pueda hacer un poco más grande. Ok, que vaya desde 100, por ejemplo. Ya parece más exponencial. Bueno, siempre es exponencial, pero es muy pequeñito el rango de trabajo. Entonces, para eso yo lo puedo amplificar. Me gustaría una pizarra. Ya. ¿Alguien me puede decir por qué les llamamos amplificadores operacionales a estos? Igual por otro punto. ¿Alguien le ha dado la curiosidad, digamos, de dónde viene el nombre? O tal vez les dijeron el ingeniero o cualquier otra fuente de información. ¿Por qué es amplificador operacional? Recibe este nombre, bueno, le dieron ese nombre cuando fue desarrollado, cuando fue implementado por primera vez, porque se utiliza para ejecutar operaciones matemáticas, cualquier tipo de operación, ya que podamos colocarlo en forma de función de transferencia. Entonces, bien, yo voy a ver cualquier bloque, es decir, cualquier funcionalidad de nuestros amplificadores operacionales, en este caso el logarítmico, como un bloque operacional, como un bloque de operación. Yo puedo hacer que, como bien sabemos, siempre con mis trazos, ¿no? Muy malos. Siempre yo voy a tratar de ver, ok, acá lo hemos esquematizado a nuestro esquema, a nuestro circuito, de la siguiente forma. ¿Qué hice yo? Bueno, ¿qué se ha hecho en el análisis? Yo he analizado desde un voltaje de entrada hacia un voltaje de salida. Entonces ya no me interesa qué es lo que tenga acá, ¿ya? Tengo un operacional, tengo un diodo, tengo una resistencia. Pero lo que me interesa es cómo se relaciona mi voltaje de entrada hacia mi voltaje de salida. Y lo hemos denominado de forma exponencial, ¿ya? Entonces, mejor lo copio, ¿no? Espero que salga bien. Texto. Pegar. Ya. No sale bien. No tiene sentido esto. Ya, mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada multiplicado por toda esta cosa. Resistencia de realimentación, corriente inversa de saturación y lo más importante, la E elevada en este cociente de acá. Perfecto. A esto se le conoce como, bueno, al cociente, ¿no?, del voltaje de salida con el voltaje de entrada se le conoce como función de transferencia. Entonces todo este bloque que tiene el color celeste, ya, tiene esta función de transferencia. Ya, esta función de transferencia importante. Entonces yo ya no me doy la tarea, digamos, de hacer esto, a menos que yo quisiera cambiar lo que es mi resistencia RF, con la cual yo voy a modular la amplitud. Ok, con eso tengo que cambiar. No olvidemos que lo que sí podemos manipular son los componentes externos, por lo cual la corriente inversa de saturación yo no la puedo modificar. Es propio, digamos, de mi diodo, del diodo que yo escoja. Comúnmente, ¿no ves? El 1N4007, 1N4001. Entonces lo que yo sí puedo manejar es el RF, pero en general voy a necesitar mucha más amplificación. Y además que tengo que corregir este signo, ¿verdad? Porque me está dando una relación negativa. Por lo cual yo voy a hacer lo siguiente, en forma de bloques, simplemente. Ya sabemos cómo es un amplificador operacional en función de amplificador inversor. Ya nos acordamos de acá. Entrada, pim, pum, pam, ya, y una realimentación. Este va a ser mi otro bloque de amplificador inversor. Tengo solo una entrada. Ya, este va a ser igual sobre un bloque celeste. Espero que se esté entendiendo. Pucha, qué mal estás dibujando ahí. Ya. Ok, y aquí un R1 y un R2. Y aquí mejor si lo escribo. El voltaje aquí de salida es igual a ¿qué? Al voltaje de entrada multiplicado por menos R2 dividido entre R1. Ese es mi factor de ganancia, mi función de transferencia. Entonces lo que me va a hacer este bloquecito es amplificar e invertir.
¿ya? E invertir en amplitud. Entonces yo voy a poner mi voltaje de entrada acá, lo voy a invertir para que sea negativo, y yo le voy a poner ahora sí mi bloquecito del logaritmo natural, perdón, exponencial e de x, ya que corresponde a este. Es básicamente la forma en cómo vamos a operar con los operacionales, valga la redundancia, a partir de ahora. Véanlo como una secuencia de bloques, ya. Y esto lo vamos a ver mejor descrito en la resolución, mejor dicho, ya lo hemos visto descrito en la resolución de ecuaciones simultáneas, y ese mismo paradigma se utiliza para la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, ahora sí, como respuesta, ¿qué está pasando? Ah, qué bueno, esa no conocía. Como respuesta, antes de colocarle a tu exponencial, a tu amplificador exponencial, te recomiendo ponerle un amplificador inversor para que estemos venciendo, digamos, lo pequeño que pueda ser la ganancia, ¿ok? La ganancia de esta corriente de inversa de saturación, para no ponerle también una cantidad exagerada de resistencia de realimentación. Lo más adecuado es entre un kilo ohmio hasta 20 kilo ohmios para que no haya tanta variación de corriente. Bien, como recomendación, tampoco dejes de tomar en cuenta la N, que va a corresponder al tipo de, ¿cómo se dice esto? Al material de tu diodo. En general es silicio y sabe ser 2, ¿verdad? Era 2, es 2. Y por el voltaje equivalente térmico es 26 milivoltios. ¿Qué más? Ah, ya, eso también, algo me estaba olvidando. La señal de entrada es Bain, ya aquí está mi Bin. Según mi bloque exponencial, es decir, yo tengo una función de esta forma, ok, lo voy a poner aparte. B dividido entre x. Este x yo no lo puedo hacer mucho. Bien, yo no lo puedo hacer mucho. Lo que estamos haciendo aquí, ya me acabo de dar cuenta que estaba mal. Pero también estoy corrigiéndolo con lo que estamos haciendo ahorita. Lo primero que estoy haciendo es amplificar esta x, ¿ya? Ya estoy amplificando esta x pequeñita, ahora va a ser una x más grande para entrar a mi función. Entonces no es necesario, digamos, ¿qué se dice? Negarlo o cambiarle el signo, sino aquí yo lo voy a invertir, si es necesario, ¿no? Porque igual se puede ver en la simulación o en el resultado que tiene un comportamiento exponencial. Es decir, que a medida que va cambiando la señal de entrada, va incrementándose de forma exponencial, ¿ok? Según el comportamiento de nuestro diodito. Bien, eso. Más bien me estaba fijando de eso. Lo primero que hacemos entonces es agrandar el Bain. ¿Qué queremos decir? Que estamos agrandando con amarillo este tramo, ¿ya? El tramo que es muy pequeño en el eje X. Y ahora con este último amplificador que yo le estoy metiendo, estoy amplificando en el eje Y, ¿ya? En el eje Y. Ahora sí se entiende, ¿no? La primera amplificación que lo estoy haciendo es para el eje X, y para la última amplificación que lo estoy haciendo es el eje Y, por lo cual aquí sí va a ser necesario cambiarle el signo y aquí no tanto. Eso es. Queda claro, ¿no? Creo que me he hecho un nudo en media explicación, pero más bien. Ya, esto es A por E a la X dividido entre B. Lo que quería decir es que no podemos manipular directamente desde este bloque la amplitud de este factor de exponenciación, sino tenemos que manipularlo antes de ingresarlo al bloque como tal, porque dentro del bloque no se puede. ¿Queda claro o cuál ha sido la dificultad? Hola. Ya, bueno, espero que haya quedado claro. Entonces, continuamos. Lo siguiente es la
integración, ¿ya? ¿La integración de qué? De componentes reactivos, es decir, aquellos cuya impedancia varía con la frecuencia. En este caso vamos a introducir lo que es el amplificador derivador. Tiene esta forma básica. Lo principal que tenemos que saber aquí es que el ingreso de la tensión siempre va a ser variable, ¿ok? Esto siempre es minúscula, no se olviden de la notación. Por lo cual mi voltaje de salida también es minúscula, es decir, alternante en el tiempo, no es constante. Aunque si fuera constante también funciona, ¿no? Como un derivador. Derivada de una constante es cero y se va a cumplir otra vez. Ya. Entonces, espero que eso quede claro. El análisis es de lo más básico. Nos basamos en lo que es la corriente que va a circular a través de un capacitor. Y hacemos el mismo análisis de nodos de siempre, ¿ya? De corriente. Siempre vamos a asumir que la corriente que ingresa hacia los terminales diferenciales es cero. Por lo cual la corriente que va a circular a través de este nodo, perdón, si de este malla, va a ser la misma que va a circular a través de esta malla. Ese es el análisis típico que realizamos y nos resulta en que va a ser la salida. La salida pues va a ser proporcional a la derivada de la entrada. ¿Por qué? Por la naturaleza de la corriente que va a atravesar el capacitor. Aquí hay que tener un par de consideraciones que las vamos a comentar viendo la simulación. Del integrador es más de lo mismo, ya es el análisis inverso, como lo hemos hecho con el logarítmico y el antilogarítmico. En este caso, cambiándolo de posición, hacemos la operación inversa. Bien, aprovechamos el mismo paradigma, la corriente de capacitor, ¿ya? Va a ser proporcional a la derivada del voltaje, ¿verdad?, que ingresa. Y bueno, haciendo más álgebra, la verdad no me quiero extender demasiado, es obvio, digamos, porque ya está escrito acá. Lo único que hay que saber es que en ambos casos siempre nos va a dar un factor de amplificación negativo. Eso también lo podemos corregir como lo hemos visto hace rato, con un amplificador inversor y ya está. Lo importante es que el voltaje de salida para esta configuración va a ser proporcional a la integral de nuestro voltaje de entrada. Y algo más que recalcar es que en general nuestros análisis siempre consideramos una condición inicial. En este caso va a ser una condición de carga inicial, que eso lo vamos a proveer con este arreglo. Nunca se utiliza, pero de forma teórica así se logra, ¿ya? Y así desde ya les digo, nunca se va a utilizar este arreglo, a menos que yo quiera establecer, ¿ok?, una condición inicial para mi integración, es decir, una cota inferior, en el tiempo t0, que va a ser proporcional a un valor de voltaje V inicial. Reitero, esto solo se ve de forma teórica, pero siempre hay que saberlo. Y ya empezamos con las aplicaciones más... las dos aplicaciones que más se utilizan, ¿ya? Girador. ¿Qué es un girador? No es más que un imitador, se puede decir. ¿Cuál es el principal problema de implementar circuitos con inductores? Hasta ahorita les ha tocado un circuito que tenga un inductor, ya que no sea un transformador, digamos, un inductor cualquiera. Bien, me imagino que nadie va a responder. Pocos circuitos van a requerir necesariamente la implementación de un inductor, ya siempre se va a evitar. No nos vamos a olvidar de que las impedancias, digamos, de nuestros elementos reactivos tenemos 1 sobre CS para la impedancia capacitiva y S por L para la impedancia inductiva, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? El capacitor es mucho más fácil de producir, ¿ya? Siempre vamos a tener circuitos con capacitores, porque sinceramente me daría igual si yo implemento con un inductor que con un capacitor. Puedo reemplazar en la mayoría de los circuitos un inductor con un capacitor y al revés. Sí, ya, pero ¿qué sucede acá? El inductor es uno. Más difícil de encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque es difícil de producir. Más allá de que sea difícil de producir, es muy poco preciso. Cualquiera que puedan encontrar en el mercado tiene un amplio rango de variación. Ya no es como la resistencia, que digamos su valor nominal es 1,5K. Y si tú lo medís, tienes 1,45K, por ejemplo. Es muy baja la variación. Pero para los capacitores, para los inductores,
comerciales, esta variación es mucho mayor. Y lo más molesto, ya como si no molestara, sino lo más perjudicial en estos elementos es su variación, su estabilidad. En tanto que el capacitor sí tiene sus ligeras variaciones con respecto a cualquier variación o perturbación del exterior, como sea de la temperatura o un campo magnético, no, eléctrico, es muy baja esta variación, ¿ok? Se mantiene estable en su valor, es decir, si son, qué sé yo, 99 microfaradios, se va a mantener en sus 99 microfaradios. Pero los inductores en la implementación física son muy variables, varían por su forma física, varían por las variaciones de temperatura, varían por las variaciones de corriente, varían por campos magnéticos, varían por todo. Es decir, su valor intrínseco de inductancia es variable, es muy variable en el tiempo. Lo cual no nos interesa mucho, ¿ok? Pero las aplicaciones que quisiéramos poner no nos interesaría demasiado. Es muy poco fiable, eso es lo que queremos decir. Por lo cual se realiza el girador. Y el girador no es más que imitar una impedancia a partir de otras distintas de esta impedancia. El análisis no nos interesa demasiado, solo queremos establecer las ecuaciones. Ya aquí está deducidas las ecuaciones para llegar a esta relación. Lo que nos interesa en este caso no es una función de salida, sino es una relación de la corriente de entrada, ¿ok? De la corriente de entrada II sobre el voltaje de salida, ¿ya? Acá por conveniencia se hace el análisis mediante admitancias, ¿ya? Pero también al final se reemplaza con impedancias. No hay más problema que esto, ¿ok? El girador puede tomar distintas formas. Esta es la más precisa, digamos, la que más se aplica en la industria, no en la industria, sino en cualquier tipo de aplicación que se requiera un girador. Entonces, ¿cuándo se utiliza un girador? Cuando queremos imitar o implementar impedancias inductivas sin correr el riesgo de que tengamos las desventajas de un inductor real. Ya estamos haciendo un inductor artificial, que no es más que va a tener un comportamiento similar al que tiene el inductor. No estamos haciendo un inductor, digamos, imitándolo, sino estamos imitando su respuesta a voltaje y corriente, nada más. Este arreglo se conoce como red de Antonio. El nombre no importa, solo que esta es una forma básica y está presente tanto en el preinforme, creo. No, en el preinforme no está. Girador. No, en el preinforme sí está. Es esto, esta misma forma de Antonio. Y aquí también creo que he visto. Acá. Créanlo, no está igual, solo que está, como se dice, dibujado de otra forma, pero es el mismo arreglo. Y entonces lo que tenemos que hacer es identificar. En este caso está hecho, no voy a extender demasiado, hay dos formas de Antonio. Esta es la segunda forma, donde el capacitor toma ¿dónde está? Toma el lugar de Y4 y el resto se hace resistencia y resistencia. La forma principal, la forma número 1, es cuando Y2 se hace capacitor. Ambos tienen el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Imitar a un capacitor. Al hacer estas estas consideraciones, haciendo que Z1, Z2, Z3 y Z5 sean igual a una resistencia común, es decir, yo le voy a poner un K, un K, un K, un K, y voy a poner un capacitor en Y4, o si estoy escogiendo la figura número 1, va a ser en Y2. ¿Ya? Lo que me interesa es el valor. Cuando yo hago estos reemplazos, al simplificar me va a salir una impedancia semejante a esta, ¿ya? Donde al final C por R al cuadrado, ok, no olvidemos que R es un valor común, va a equivaler a lo que tendría como una impedancia inductiva, es decir, al valor del inductor en milihenrios, ¿ya? Bueno, en henrios, ya no me importa si el multiplicador. Esto, capacidad por resistencia al cuadrado nos va a dar henrios, no necesariamente de forma, ¿cómo se dice esto? Dimensional, pero sí de forma semejante, ¿ok? El valor que yo logre con este producto va a ser igual al valor de la inductancia que yo esté aplicando.
¿Aplicando a qué? A este voltaje de entrada. Entonces va a tener cierto desfase con mi corriente de entrada. ¿Esto se entiende? También habían solicitado algo más de explicación sobre el girador. Básicamente es esto. A ver, ¿cuál es el ejercicio? Ya, aquí está muy sencillo. Esto es algo también que no les había comentado. Para las aplicaciones de operacionales casi siempre vamos a tener que asumir algún valor de resistencia base. Habíamos visto que aquí que nos está pidiendo una SL de 100 milihenrios, no ni siquiera la S, directamente una L de 100 milihenrios. Estaba poniendo la S porque dice Z, ya, por la impedancia. Milihenrios. Y habíamos visto que C por R al cuadrado es igual a la inductancia que nos están solicitando, sea cual sea. Para este ejercicio, 100 milihenrios. Yo voy a asumir siempre un valor de R coherente. Ya no hay ninguna fórmula, es decir, si hago un análisis de todo el circuito, no voy a poder encontrar una relación que me diga, no, tienes que escoger este valor de resistencia. Sino yo a mi voluntad, se puede decir, estoy escogiendo este valor. Y este valor, digamos, puede ser algo normal como 10K. Y a partir de esto, entonces puedo calcular que, si me dan un ratito, que nuestro capacitor va a ser de 1 nanofaradio. ¿Ya? Y no es nada más que eso, entonces ya tengo este valor, a este todo va a ser R, que no es más que lo que yo he escogido, y todo este arreglo que desde el voltaje de entrada hasta referencia va a actuar como un inductor de valor de 100 milihenrios. Eso es prácticamente el análisis que se hace. Qué bueno. Ya. Entonces, en resumen, para los giradores, cuando me digan que es un análisis de girador, yo tengo que encontrar relaciones, ya no de voltaje de entrada ni voltaje de salida, sino de corriente de entrada sobre voltaje de entrada. ¿Para qué? Para poder lograr una relación de impedancia. ¿Esto para qué? Para poder asimilar, asemejar, mejor dicho, el valor de impedancia que yo voy a encontrar contra un valor de impedancia que yo quiero imitar. En este caso, en la mayoría de los casos vamos a tratar de imitar inductancias. No sé si quedan preguntas o ha quedado claro o algo que esté sobre la mesa flotando que no se haya explicado. Bien, y otra de las aplicaciones bastante extendidas es el desfasador. Como bien dice su nombre, perdón, como bien dice su nombre, caray, añade fase a mi señal de entrada. ¿Qué queremos decir con fase? Retardo. Ay, caray. No hay mucho más que decir. Tenemos entrada por ambos, entrada de información por ambas pines, ¿ya? La inversora y la no inversora. ¿Qué es lo que queremos lograr? A través de la inversora estamos logrando una ganancia unitaria, dado que R es igual a R, y lo vamos a ver reflejado más adelante. Lo que estamos introduciendo acá es ahora sí las impedancias en función de la variable compleja S. Ya no se olviden que S es igual a J omega, donde J es la variable compleja raíz de -1. En este caso no nos interesa demasiado el equivalente complejo, sino el análisis de Laplace, ¿ya? Entonces continuamos, a sabiendas de que S es una variable compleja, hacemos el análisis siguiente, a partir de ¿qué? De la impedancia capacitiva en función de SC, ¿ya? Mejor dicho de S, de la función S. Entonces, nuestra principal premisa es encontrar el desfase, mejor dicho, ¿cómo se dice esto? La función de transferencia, me estoy trabando demasiado. Ya, el voltaje de entradas, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada nos va a dar, en general, todas las funciones de transferencia con S, es decir, en función de la variable compleja, se las denota con la letra mayúscula H. Ya en algunas bibliografías van a encontrar que es G, en otras más abocadas a la electrónica es A, ya, pero todo va a ser en función de S.
más técnico, no, mejor dicho, lo más teórico es el h, ya la h para cualquier función de filtro de variable compleja. Lo que obtenemos es lo siguiente: yo estoy poniendo x como la posición, ya la posición de nuestro potenciómetro respecto al propio potenciómetro, por lo cual estamos diciendo que este x va a variar entre 0 y 1, es decir, está multiplicando este valor de potenciómetro. Al estar cortocircuitado va a variar entre 0 y RP, ya, la resistencia de potenciómetro, según la posición que esté el selector, ya, la manilla, la cosita que gira, ¿no? El selector. Entonces, según eso, según yo tenga el valor de x. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? A esta función de transferencia, siempre se le va, a cualquier función de transferencia, mejor dicho, cualquier función de transferencia, se le puede obtener, ¿qué? Dos variables, dos características, que son magnitud, en este caso, por ser un cociente, se puede tomar también el cociente de las magnitudes de denominador y numerador. Bien, no importa que tengamos este desfase, este signo cambiado, ya, para el resultado siempre nos va a dar una magnitud de 1, es decir, no nos va a modificar lo que es la amplitud. Pero si hacemos el análisis de fase, ya es mucho más sencillo. Igual podemos hacer el análisis de denominador contra numerador. En este caso el numerador va a tener la fase positiva y el denominador va a tener la fase negativa. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a restar a la fase que introduce mi numerador, yo le voy a restar la fase que introduce mi denominador, nada más que eso. Y bueno, resulta esto en una relación siguiente. Esto va a estar en radianes, es decir, la fase que introduce la fase de mi función de transferencia va a ser función nada más que del valor de mi resistencia de potenciómetro, que va a estar modulada por mi variable x, ¿okay? Que es la posición de mi potenciómetro, y multiplicada por el valor de capacidad. Nada más que eso. Y sí, entonces mediante la manipulación de este potenciómetro vamos a modificar la fase o retardo de la señal que yo estoy introduciendo acá. Ok, yo introduzco una señal y siempre decimos que esta va a ser la fase, ¿no? Esto, la diferencia de tiempo. Esta es mi fase. Entonces este retardo yo lo voy a manipular a través de mi RP. Y ya está. Si me dan un ejercicio donde me indica haga variar tantos grados, debe estar por acá, o más arriba, más abajo. Acá está, es la misma figura. Bueno, mejor dicho, he sacado de la práctica para colocar. Ahora que me está diciendo 35 grados, entonces yo lo llevo a radianes. No olvidemos que esto siempre va a estar en radianes. Esos 35 grados que voy a hacer, lo convierto a radianes. Ya 35 grados a radianes. Ok, y eso va a ser mi valor, ¿qué es esto? Phi, ¿verdad? Mi valor de phi. Y yo lo saco el tangente, ya voy a tener esto despejado y nuevamente voy a tener que fijar. En este caso yo me puedo fijar un valor de capacidad. Puedo decir que este tenga un valor, qué sé yo, de 10 microfaradios. Y en este caso ya no tendría que poner una resistencia variable porque me están pidiendo un único fase, ¿ok? Una única fase constante que es de 35 grados. Por lo cual yo lo puedo reemplazar directamente por una resistencia fija. Ok, según la ecuación que yo he conseguido acá y un valor fijo, ¿verdad?, de capacidad, voy a ser capaz de calcular una resistencia R. Una resistencia R, bueno, era R', póngale R'. Ya que venga acá y me introduzca este valor de fase constante. Como les digo, siempre vamos a tener que proponer un valor de capacidad o un valor de resistencia, porque reitero, si hago el análisis de todo el circuito, no voy a tener una relación tal que me diga exactamente no, tu R tiene que ser 35 grados. Bueno, tu R tiene que ser tal, por ejemplo, un K. Si no es un K, no te va a salir. Ok, RP'. No, yo puedo ponerle 10K y en función de eso ya también puedo calcular la C, al revés, ¿verdad?
Entonces, básicamente eso, ese es el problema, digamos, con los amplificadores operacionales. Vamos a tener que proponer nuestros propios valores de resistencia o capacidad. Entonces, eso sería todo lo necesario para poder resolver la práctica o el preinforme. Ahora, em, ¿qué problemas, qué circuitos, qué ejercicios tienen dudas? Lo primero que quisiera es esta cuestión diferencial, es la aplicación de los bloques integradores derivadores. ¿Ya? Entonces vamos con eso, en lo que me van diciendo, ¿no? Algún otro ejercicio. Vamos a hacerlo en forma de diagrama de bloques nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que se hace? No importa, bueno, en el ejercicio nos están brindando una ecuación de primer orden. No importa el orden, lo que siempre, el procedimiento estándar que se hace es el siguiente. Yo voy a tener mi ecuación diferencial A. No, al revés. Caray. Ya. Yo voy a tener mi operación, mi ecuación diferencial de tantos a la n, bueno, de orden n, ¿no? Y aquí sí van a empezar los coeficientes a n-1, de n-1 y e de t n más más la derivada de y respecto de t más x igual a 0. Ah, no, más t. Mentira, es una función de t. Y igual a 0. Poco nos importa el resto, lo que nos interesa es despejar el término de mayor orden, ¿ya? Y bueno, de cuanto sea el orden vamos a necesitar factores integrantes, mejor dicho, operacionales en forma de integradores. Volvemos al mismo diagrama de bloques, ¿ok? En este caso, al diagrama de bloque de integración se le ve acá. Siempre se va a utilizar el diagrama, la aplicación de amplificador integrador. Bien, según lo que estamos haciendo acá. Ya siempre vamos a utilizar este bloquecito, el integrador. Ya no mucho lo del... Tampoco nos va a importar el bloque de condiciones iniciales, solo el integrador. Bien, ese es el procedimiento estándar, digamos, que se hace. Entonces yo voy a asumir que aquí va a estar mi derivada de mayor orden, y n de t. Y yo lo voy a ir integrando múltiples veces. Bien, en este punto yo ya tendría de n menos 1, es decir, la derivada anterior. ¿Ya? Y bueno, igual. Lo que les decía, tengo que despejar. Es igual a que a menos tantos de y n menos 1 diferencial de t a la n menos 1 menos chan y menos una f de x, perdón, de t. Entonces, ¿qué va a suceder en función? No, ya no quiero esto. Ya tengo acá. En función de lo que yo vaya ordenando, ok, voy a seguir obteniendo derivadas hasta llegar a la y. Ya aquí yo voy a tener una entrada de y. Es decir, la derivada primera de y sobre respecto al tiempo. Tengo mi bloquecito integrador y a su salida directamente voy a tener y. Ok, bueno, aquí es más y, ¿verdad? Más y más una f de t. ¿Qué va a suceder acá? Yo voy a ir tomando los componentes y lo voy a ir realimentando, cada una de las señales que yo estoy obteniendo acá, hasta llegar allá. Aquí yo lo voy a sumar, ok, un bloque sumador, un bloque sumador con operacionales, ¿verdad? Y lo voy a reintroducir acá, dado que ese va a ser el valor. Ya aquí me estoy olvidando de mis coeficientes. A n-1. Entonces cada uno de estos valores, ya aquí voy a borrar un poco,
va a ser amplificado. ¿Por qué? Por su menos a n menos 1. Aquí va a ser amplificado por qué factor? Por su coeficiente a, ¿cuánto sería? A n menos 2. ¿Negado? Sí, sería negado porque aquí estamos sumando. Ok, y acá lo mismo. A 1 si mal estoy, ¿verdad? Porque aquí en la y debería estar tantos, ya. Igual negado. No sé si se entiende, esa es la principal, esa es la forma de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y a su vez se suma, ¿verdad? Bueno, aquí es un término aparte de la función de x, es decir, el término independiente a esta función de t, que generalmente va a ser una constante, ya, pero también lo puedo esquematizar como una función variable en el tiempo. Y ya directamente y va a ser la salida que yo lo voy a meter al osciloscopio. Eso me imagino también lo habrán visto en alguna otra materia, pero ese es el mismo procedimiento. Lo que yo tengo que hacer es reemplazar. No me va a importar cuál va a ser la amplitud que va a ganar con el bloque integrador. Lo que me interesa es irlo integrando tras integrar, tras integrar, tras integrar, y luego todo escalarlo, reescalarlo con nuestros bloques amplificadores inversores o no inversores, según como sea el valor del coeficiente, ¿ya? El valor del coeficiente de cada etapa diferencial. Esto se entiende. Bueno, este esquema les dejo así, está mal dibujado, pero así es como se hace. Lo que se obtiene al final es la salida. Lo que nos interesa ahora sí, nuestro ejercicio, la práctica 8, diferencial de x, 3x4. Ya, diferencial de x, 3x igual a 4. Acá es mucho más sencillo. Solo tenemos una derivada. Tenemos de x de t 4 menos 3x. Lo que nos interesa entonces es la solución de x, ¿verdad? De la función x. Entonces, ¿qué hago? Yo asumo que aquí tengo mi señal de x. Previo a una integración. El bloquecito integrador. ¿Qué me daba el bloque integrador? 1 sobre RC, la integral de, en este caso de x, ¿verdad? De ser posible, bueno, no, casi nunca es posible, ¿no? Este factor lo puedo hacer 1, unitario, para que solo me esté integrando. Ya, todo esto respecto al tiempo. Entonces aquí yo ya tengo x, y es lo que yo quiero medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué más me hace falta? Tengo que componer lo que es mi derivada de mayor orden. Para componer, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un amplificador en modo suma, sí, suma no inversora. ¿Y qué me hace falta? Aquí me está entregando menos x, por cierto, ya, menos x. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Un amplificador inversor, ya. Y aquí ya puedo medir x, mi respuesta, mi solución a la ecuación diferencial. Y aquí simplemente lo puedo multiplicar por ¿cuánto? Por menos 3, ¿no? O 3, mejor dicho. Un amplificador no inversor. Directamente desde acá y lo sumo. ¿Con qué lo voy a sumar? Con una fuente de voltaje, que tenga un valor de 4 voltios. Ya en este caso esta es la constante. Y el resultado de esta suma, ok, vamos a plantear flechas para no confundirnos. Y el resultado de esta suma se va a ingresar acá, porque ya estamos conformando lo que es la derivada de x, por lo cual ya está resuelto nuestro sistema. Y para medirlo, ¿cómo podemos medirlo? Es decir, ¿cómo puedo obtener yo el resultado de mi función? Siempre nos vamos a fijar en esto. Ya eso tampoco nos enseñaban antes.
en la variable dependiente, no, en la independiente mejor dicho, ya como hemos hecho hace rato en la simulación. Este va a ser el resultado, mi variable dependiente, y yo le voy a tener que meter otra señal. En este caso va a ser el tiempo, pero ¿qué quiero que varíe del tiempo? Tengo que conformar también una señal que me dé, ¿qué me va a dar? T versus X. Ya no quiero un voltaje, ¿cómo les puedo decir? Algo senoidal. ¿Para qué? Una entrada senoidal, ok. Esta va a ser mi Bin. Y qué sé yo, que me dé una amplificación o no sé, una forma deformada, que sea la forma de onda respuesta, ¿verdad? De nuestro X. Si no, directamente yo voy a poner mi osciloscopio, ¿ya? En la funcionalidad XY. No, al revés. Mi Y va a ser este y mi X, mi variable independiente, va a ser T. A T sí le voy a hacer oscilar, ya no es que no, pero eso me va a dar que, esto es muy importante, me va a dar este rango de respuesta, es decir, lo va a hacer funcionar al circuito en este rango, ya. El T solo va a estar funcionando en este rango, no nos importa entonces que sea senoidal, que sea triangular, que sea cuadrada. Lo que nos importa es que nos brinde este rango de información, este rango de valores, ¿ya? De valores, el dominio se puede decir. Y como salida, otro color, negro ya. Como salida, ahí recién nos va a brindar la forma de onda de la solución de la ecuación diferencial propuesta, ¿ya? Porque esta es nuestra función, se puede decir, y esta es nuestra variable independiente. Al hacer variar nuestra variable independiente, vamos a obtener la respuesta del circuito que estamos modelando con nuestra ecuación diferencial. Ok, esta va a ser mi X. ¿Mi X de qué? Mi X del tiempo. Ok, esto se entiende. Básicamente lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se dice esto? Dimensionar cada uno de estos bloquecitos. ¿Para qué? Para que no se pierda la esencia de esta esquematización, ¿cómo se dice? Ay, sin palabras, chicos. De este modelado. Ya al final vamos a modelar, ¿verdad? Sistemas, ecuaciones, mediante ecuaciones diferenciales. Sistemas, mejor dicho. Vamos a modelar sistemas, comportamientos mediante ecuaciones diferenciales. Y nosotros estamos recreando o imitando ya la ecuación diferencial para ver el comportamiento a través del tiempo, para anticiparnos o para poder graficar directamente, como si no tuviéramos una calculadora. Ya, aunque no lo crean, suena tonto, ¿verdad? Como lo que acabo de decir. Ya, yo no tengo una calculadora, entonces voy a proponer todo un megacircuito que me va a resolver una gran ecuación diferencial de cuarto orden, digamos. Y lo voy a colocar en mi osciloscopio para poder ver o para poder saber cómo va a ser la solución de esta ecuación diferencial. Pero no, es muy útil, ¿ok? Los controlistas van a ver cuál es la utilidad de esto. Y les invito a averiguar. Bien, hasta aquí, digamos, llegaría lo que es el alcance de la materia. Respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? Reitero, entonces la clave va a ser, ¿cómo se dice? Dimensionar cada uno de estos bloquecitos. Dimensionar cómo, solo la ganancia, porque el comportamiento ya lo tenemos. ¿El comportamiento de qué? El comportamiento de cada bloque, ok, valga la redundancia. El bloque integrador, yo lo voy a copiar de acá. Este es mi integrador. El comportamiento que tengo que dimensionar no es más que esto, el RC. Tengo que saber con qué ganancia está entrando la integración de mi señal de entrada. Nada más, eso ya es a criterio de cada uno, reitero. Si yo quiero, digamos, una amplificación de A, y ahora yo estoy viendo que mi A es menos RC, y yo quiero que sea, qué sé yo, menos 4, menos 10, menos 100, menos 10. Entonces yo voy a escoger un valor de RC, yo me fijo un valor de RC, perdón, de R, que sea 10K, y en función de eso yo tengo que encontrar mi C. Pero yo sé, reitero, valga la redundancia, yo sé que este bloque entonces me está añadiendo una ganancia de menos 10. Ya, yo voy a ver si me conviene o no. Si me conviene, entonces este 3 lo tengo que dividir entre 10. Bien. Esa parte se entiende, es muy importante. Hay que tener muy claro
dónde estoy añadiendo y cuánto de amplitud estoy añadiendo en cada una de mis etapas. Ya, esa es la única parte tediosa, digamos, de tomar, ¿cómo se diría esto? De tomar, de ir anotando. En este bloque aquí tengo cierta ganancia, cierto nivel de ganancia. Aquí entonces tengo que dividirlo entre 10 y aquí también tengo que dividirlo entre 10 para que siga teniendo coherencia mi circuito o mi resolución, mi planteamiento, mi modelado. Ya, esto queda claro. Aquí se ha discutido varios temas, ecuaciones de orden superior y cómo resolverlos, pero más que nada cómo verlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Creo que en el preinforme no hay ninguna de resolución de ecuaciones diferenciales. A lo sumo van a ver un derivador y un integrador. Pero si les toca hacer esto, y me imagino que en algún momento se van a preguntar cómo puedo hacer una ecuación diferencial con un circuito, porque me ha pasado. Y bueno, esta es la respuesta. Hay que acordarse de los operacionales. Bien. Disculpe, Oxy, ¿podría volver a explicar la entrada del tiempo del osciloscopio? Ah, claro que sí. A ver, a ver, a ver. Ya, este es mi osciloscopio. Tenemos canal 1 y canal 2. Lo que siempre hacemos es ver que vamos a hacer como que estuviésemos ampliando la pantalla. Bien. Canal 1, canal 2. Y ya, este es mi mega osciloscopio. Voy a tener Ch1, Ch2. Esta es mi respuesta a la ecuación diferencial X y yo voy a proveer una señal patrón. Ah, ya, eso es lo bueno. Lo que quería decir, ¿ya? Generalmente, ¿cómo vemos el osciloscopio en cada uno de nuestros laboratorios? De forma lineal. De forma en función del tiempo, ¿ok? Tengo un canal 1. Este canal 1 va a ser color verde. Y digamos que yo le he puesto una señal senoidal que va a ser lo que está entrando a mi amplificador. Ya, eso es lo que vemos en cada laboratorio de todos los lunes. Y mi canal 2, pónganse que es mi salida, ¿ok? Digamos que lo ha amplificado, lo ha invertido. Ya, esto es lo que vemos, pero ahora nos vamos a acordar un poco de otra materia. Esta es la forma lineal, lo que hemos visto ahorita. Pero tenemos que hacerlo en forma XY. ¿Qué es en la forma XY? En la forma lineal, el eje horizontal representaba el tiempo, cómo la señal iba evolucionando a través del tiempo. Eso está perfecto, nos interesa y es bastante útil. Y en el eje vertical nos da los niveles de voltaje. ¿Ya? Aquí digamos puede ser 1 voltio, aquí puede ser 0,5. Esto depende de la escala y poco nos interesa. Ahora, ¿qué va a pasar en el modo XY? Que es lo que nos está importando. El modo XY me va a dar la posibilidad de que uno de estos canales sea el eje X. Ya no va a ser el tiempo, ¿ok? Vamos a cambiar de variable, ya no va a ser el tiempo. Aquí en el ejercicio nos daba tiempo, pero va a ser cualquier otro tipo de variable. Yo le voy a llamar Y. Tenemos una Y, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces por comodidad mi X va a ser Y, ¿ya? Y mi T va a ser X. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a partir de cálculo, ¿no? Que mi X sea mi variable independiente y mi Y sea mi variable dependiente. ¿Ya? Por eso estoy cambiando este nombre. ¿Qué me da la oportunidad? Ahora, este valor de tiempo ya no nos interesa, sino el valor de X. ¿Se acuerdan del laboratorio de Física 3, figuras de Lisa House? Ahí se veía una gran aplicación de lo que es este modo. Bueno, si alguien se acuerda, era en función de la frecuencia de X vamos a tener variaciones. No, en función de las frecuencias de X y Y vamos a tener distintas figuritas. Por ejemplo, así, o así, o así. Y alguien ya se estará acordando, espero que sí. Pero aquí no nos importa mucho. ¿Por qué? Porque ambos eran valores fijos sinusoidales. Ahora no. Ya, ahora sí, creo que me estoy... ¿cómo se dice esto? Enrollando un poquito, pero va a cobrar sentido.
Entonces, mi x, reitero, ahora sí va a ser mi variable dependiente. No me importa cuál va a ser el ingreso. Ya yo voy a poner aquí mi generador de funciones y le voy a mandar una senoidal cualquiera. En el modo XY ya no va a aparecer de esta forma, es decir, sinusoidal, no ve a través del tiempo, sino va a aparecer representado como variable X, es decir, un rango. Yo tengo acá una amplitud, pónganse de 5 voltios, ¿ya? Y menos 5 voltios. Todo lo que abarca el eje horizontal va a ser el dominio de X. Bien, pónganse que va a ser así. Mi señal va a ir variando desde acá hasta acá, es decir, no se va a notar, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Entre cuánto? Entre menos 5 voltios y 5 voltios. Eso nos está brindando un rango. ¿De qué? De la variable independiente. ¿Y qué hemos dicho? Que y, que va a ser el resultado de mi ecuación diferencial, es una función de alguna variable dependiente, perdón, de alguna variable independiente. La que yo estoy inyectando es x. Es lo que estamos haciendo, ahorita lo vamos a ver, es lo que estamos haciendo en las relaciones exponenciales y logarítmicas. Ya, pero no me voy a confundir, no voy a introducir eso ahorita. Entonces mi y va a variar, digamos que, bueno, esto es mucho más sencillo, ¿no? Aquí tengo y de menos 5, ya, sea cual sea el resultado de mi respuesta, me va a dar una coordenada. En el siguiente, qué sé yo, y de menos 2, y de menos 2,5. Aquí, digamos, y de 0. Y así. Entonces, esa es la bondad, digamos, o la gracia del modo XY. No nos da variaciones respecto al tiempo, reitero, como lo hacía antes. Es importante, es bonito verlo. Pero aquí nos permite esquematizar alguna función o modelar un comportamiento según una entrada que nosotros estamos controlando. Yo le estoy diciendo a mi osciloscopio que mi entrada está variando entre menos 5 y 5 voltios con la ayuda de mi generador. Y en función de eso, puesto que ya he generado todo lo que es esta ecuación diferencial según este circuitito de acá, va a generar esta función. Miren, digamos que esta es la respuesta, no se me da una polinómica, qué sé yo, ¿ya? Y mientras mi x, ya espero que esto quede bien claro, por favor, mientras mi x varíe de forma constante, ok, sobre el 0, mi y también va a estar yendo, ¿bien? ¿Cómo les puedo poner esto? La x va de izquierda a derecha, ok, pero no varía, va de izquierda a derecha, me está dando todo este rango. Y la y también está yendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, según varía x. No sé si queda claro, no sé ponerlo más claro, chicos. Está claro, Auxi, gracias. Súper. Ya, entonces es lo mismo, chicos, para la parte exponencial. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro punto queda claro. El tema de las de los, ¿cómo se dice esto? De los rectificadores, ¿queda claro? Este igual está medio que mal propuesto. Si sacan la señal desde acá, creo que igual es un rectificador de onda completa. Y este está bien, está sumando ambas señales rectificadas. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, si no hay dudas, pues ahí la paramos. No tengo que explicar esto, ¿no? Aquí hemos hecho lo mismo. Ahora sí, esto es lo que les decía del tema de X y Y. Más sencillamente, a ver, vamos a verlo desde acá. Ya. Ups. Ya. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Me imagino que eso es lo último, la explicación de la simulación. Esto les he pasado por si acaso. Es el comprimido que les puse junto con las diapositivas. ¿Qué queremos ver acá? El comportamiento exponencial. Habíamos visto que era una relación negativa, ¿verdad? Tengo mi y, que sería mi voltaje de salida, menos un factor A, que es RF por I de saturación, ¿verdad?
y por una exponencial que depende de mi voltaje de entrada. Yo lo estoy llamando X. Ay, caray, otra vez. Yo lo estoy llamando X. Bien, lo que aquí estamos haciendo es exactamente lo mismo que acabo de comentar acerca de las variaciones. Yo le dije, en este caso a mi gráfico, enseguida les muestro cómo, que vamos a variar entre menos 100 y 0, ¿ok? Lo que va a variar entonces es mi X, mi variable independiente. Y me va a dar como resultado los puntos, las coordenadas de cada una de estas salidas, en función de la independiente y la dependiente. ¿Y eso cómo lo hemos logrado? Solo poniéndole esto. ¿Qué le estoy diciendo? Mi entrada es la R112, es la que estoy inyectando por acá. No nos interesa, aquí ni siquiera he tocado nada, ¿ya? Puedo ponerle 1, puedo ponerle 100, no me interesa, una frecuencia de cuánto, 100K, ya estamos exagerando. Poco me importa, porque lo que le interesa acá a este análisis es al gráfico. Le doy doble clic y yo le digo que este valor, esta entrada R11 paréntesis 2, vaya o que varíe entre menos 100 milivoltios y 0. ¿Por qué esta relación negativa? Porque la entrada es negativa. Ok, si le pongo otra cosa va a ser, a ver, vamos a poner desde 0 hasta 100, ¿ya? 100 milis. Vean que incluso nos dice cuántas iteraciones queremos hacer. Para que se note yo le voy a poner 5. ¿Y qué nos da? 5 valores. 1, 2, 3, 4 y 5, el valor final. Si yo le pongo 100 de nuevo va a ser un poco más, va a tener más resolución, ¿ok? La curva se suaviza más. Pero lo que me está pidiendo es cuántos puntos en el eje X va a evaluar. Va a evaluar de la función. ¿De qué función? La función de transferencia que va a estar acá, dentro de mi caja negra. Solo se va a fijar entrada y salida, ¿ya? Entrada, todo este rango amarillo, y salida, todo este rango verde, como si fuera un plano cartesiano. Bien, entonces es lo mismo, y acá estamos haciendo al revés, logarítmico. De igual forma tenemos una relación logarítmica, y es igual a menos algo multiplicado por el logaritmo de x. Ya, bien sabemos que la función logarítmica va de esta forma, pero multiplicado por menos está yendo de esta forma. Entonces, es eso. ¿Hay alguna pregunta? Y esta es la exponencial que está en la práctica, ¿ya? No sé si queda claro, pueden interrumpirme a cualquier rato. Ahora estamos viendo la comparación. Esto quería que quede también bien claro. La parte de los rectificadores. Se dice que es de precisión, reitero, porque no tiene esta variación. Ya vamos a verlo desde acá. El primer ejemplo es el mejor, digamos, el mejor de todos. La pucha. Ya, otra vez. Es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque tiene las dos características. Es de precisión y está balanceado por las impedancias, impedancia de entrada y de salida. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la salida la estamos recolectando a partir de esta sonda, ¿ya? Y esta sonda está directamente relacionada a la salida. Para esto he escogido el otro operacional que habíamos comentado. El más común, el más utilizado es el LM741, pero que se sepa también que se puede utilizar y es igual de común en el mercado, pero no en su uso por si acaso, el TL081. De hecho, y por experiencia propia les comento que me salvó varias veces en aplicaciones de alta frecuencia. Así que no subestimen su poder, es en algunos casos mejor que el 741. Ya, esto como comentario. Este TL081 nos está brindando la salida, la adaptación de impedancia. ¿De qué? De entrada hacia salida. Estoy utilizando mucho el rojo, ¿ya? De entrada hacia salida. Es básicamente lo que quería ilustrar. Y entonces veremos qué es la gráfica. Bueno, vamos al siguiente rectificador. Este es el que les pongo en la diapositiva, que sí es de precisión. De
precisión, aquí debe estar igual. Ya, sí es de precisión, sin embargo no está completamente balanceado. Obviamente en la gráfica no se nota, pero si yo pusiera una carga, ok, vamos a poner una carga ¿cómo se dice esto? Para que se note, y una carga bien pequeñita. Póngale que 50 ohmios ya para que se note. Y acá lo mismo. Le doy espacio y ya está. ¿Qué podemos ver acá? Voy a eliminarle el trazo amarillo por ahora. El trazo verde es la señal de entrada, la señal a rectificar. Vean, tenemos semiciclo positivo que está detrás de la roja y semiciclo negativo que está por debajo, por ser negativo. ¿Qué vemos de la entrada de precisión? Yo le estoy colocando una carga de 50 ohmios, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Está rectificando de maravilla, es decir, ambos semiciclos los afronta con facilidad, ¿ya? Tanto si le quito la carga, ok, que lo grafique, como si le pongo la carga, ok, que lo grafique. Cosa que no pasa. Habíamos dicho que la debilidad, por ejemplo, se podría decir así, de este rectificador de precisión es en el semiciclo positivo. Ya está anotado en las diapositivas, en el semiciclo positivo. Y aquí se ve el efecto. Ya voy a eliminar el trazo rojo y ahora este se vuelve rojo, por si acaso, para que se note. Lo voy a eliminar y lo vuelvo a poner, vuelvo a graficar y ya está. Durante el semiciclo positivo, por no estar balanceado, se pierde mucho de la onda rectificada, ¿ya? Sí está rectificada, pero no está siendo brindada por la salida del operacional, como habíamos visto. No está, porque nuestro diodo está abierto. Entonces la señal está yendo directamente a través de estos drivers de 10K cada uno. Entonces la señal, como se imaginarán, es bien chiquitita, como está acá. Y durante el semiciclo positivo lo está afrontando durante el semiciclo negativo lo está desviando de forma normal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a través del diodo, es decir, por la salida del operacional. El operacional es quien está brindando esta respuesta. Ya, entonces aquí sí se nota bien. Si hay dudas me interrumpen, reitero. Y que se note. Y bueno, no. ¿Ya? Y el último, que es el puente de diodos clásico. Como había dicho el compañero, tenemos cierto nivel de pérdida al trabajar, es decir, estamos esperando a que se enciendan los diodos, ¿verdad? Y nos introduce este tipo de alinealidades. Sí rectifica, perdón, estoy quedando sin palabras. Sin embargo, siempre hay esta pequeña diferencia que no había en este caso. Vean, lo reproduce fielmente, sin ningún tipo de pérdida de voltaje, cosa que no sucede con la aplicación de diodos. Bien. Eso es lo que prácticamente les quería comentar. Y fíjense en la amplitud de la señal de entrada es 300 milivoltios. Aún así se llegan a encender estos diodos. Les apuesto a que si lo hacemos igualito en laboratorio va a ser mucho más deformada esta forma de onda, ¿ya? Algo que quería comentarles también, que está señalado de forma implícita en el preinforme. La principal debilidad, ya por más que sea, digamos, de lo más genial que nos reproduzca las formas de onda de forma fiel, por más pequeñita que sea nuestra amplitud de entrada, es la frecuencia, ¿ya? Yo le estoy introduciendo una frecuencia por defecto que debe ser de, ¿cuánto? Aquí está, 5 Hz, no, 0,5 Hz, 0,2 Hz. Vean qué pasa si yo le pongo 10K, perdón, 100K, ya aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo me va a importar la señal de entrada.
10 micros. Pero solo nos vamos a fijar en la señal de precisión. Se supone que es de lo mejor. Pero yo le doy a graficar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un poco más despacio. No tanto. Pero bueno, sí. Entonces pone que 100 de una vez. ¿Qué se puede ver acá? No se puede ver mucho, ¿no? Un poco menos. 80, 60 pone. Ya. Trazo verde, señal de entrada. Trazo rojo, señal de salida. Ya no está rectificando para nada, ¿no? Se supone que era un gran rectificador, tenía toda la precisión del mundo, pero hemos superado un límite crítico, que es la frecuencia. Ya estábamos tranquilos, de lo más tranquilos, con 5 Hz, reproducía fielmente y rectificaba de lo mejor. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo extiendo? ¿Ya? El trazo rojo, no se olviden que es nuestra salida. No tiene tiempo de rectificar, ¿ok? Se dice tiempo de recuperación. No le da el tiempo de recuperar la formación de los portadores, ya. El laboratorio 1. Pero este retraso en el funcionamiento del rectificador se ve visto, se ve mucho más, ¿cómo se diría? Se empeora mucho más con la aplicación de la frecuencia. Es mucho más pasible a que la frecuencia le venzas, por así decirlo. Es bueno, es muy bueno este rectificador, pero a bajas frecuencias. En altas no lo podemos confiar, y eso que les había dicho que el TL081 trabaja bien en altas frecuencias. Imagínense el 741, sería mucho peor. Bien, eso es prácticamente lo que les quería comentar. En alta frecuencia es la debilidad de todo amplificador operacional. Entonces volvemos a los 5 Hz. Acá vamos a poner un tiempo de observación de 10, mejor dicho de 1, y ya está. ¿Y qué podemos ver? Una perfecta rectificación. Baja frecuencia trabaja perfecto, una belleza, joya, ¿ya? Pero alta frecuencia no, de lo peor. No podemos confiar en el operacional en trabajos de alta frecuencia. Eso quería esquematizar. Y lo último, el derivador. El desfasador lo quería hacer acá, lo estaba haciendo antes de la clase. Ahorita lo vamos a completar, ¿de acuerdo? Pero el derivador, acá les dejé un pequeño mensaje. La operación de diferenciación ocurre ¿en dónde? En la zona de atenuación, ¿ya? Para eso les pongo esta resistencia. En sí, vamos a ver en el siguiente y último tema, que es los filtros. El derivador no es más que un filtro pasabajos, no, pasaltos, mejor dicho. Ya, un filtro pasaltos. Su respuesta en frecuencia debería ser una montañita hacia la derecha, ¿ya? Pero eso no se ve muy bien. Vamos a introducir una resistencia para que se pueda ver mejor, y voy a poner un K. Y su respuesta en frecuencia es más o menos así. Mejor le pongo así. Entonces 10K, ¿ya? Como se puede ver, es un pasabajos, pero un pasaltos, una respuesta pasaltos. Podemos decir que para que trabaje en modo diferenciador, vamos a poner dos zonas: la zona de atenuación y la zona lineal. Ya, a esto creo que les había comentado, ¿no? En el tema de respuesta en frecuencia, esta es una zona de atenuación, y a esto se le conoce como zona lineal o respuesta plana de frecuencia. Bien, aquí no tenemos variaciones de frecuencia, variaciones de ganancia sensibles, por eso se le dice respuesta plana. Pero aquí es todo lo contrario, es muy sensible a la frecuencia. Aquí, en esta zona de atenuación, es donde funciona el derivador. Ya, eso que quede bien claro. No lo puse en las diapositivas y no lo voy a poner, creo, pero que esté acá. Es un derivador. Y cuando estamos en la zona lineal de respuesta plana, solo va a funcionar como un amplificador inversor. Ya no va a ser las veces de derivador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa para la aplicación de derivación? Esta zona plana. Y eso también viene a colación porque en su preinforme está detallado, ¿no? La parte del derivador. Que trabaje a frecuencias óptimas de 5 kHz.
Entonces mi frecuencia de trabajo va a estar por acá. Por ejemplo, este sí les puede funcionar, este diseño. ¿Por qué? Porque los 5K está dentro de la zona de atenuación. Bien, esta resistencia es para que se note, porque mira, si yo le pongo así, mi respuesta en frecuencia es un megapico, pero lo que a mí me interesa es esta zona de trabajo, toda esta, ¿ya? ¿Eso queda claro? Ah, ya, la frecuencia de corte, ¿cómo la obtengo? Frecuencia de corte es igual a 2pi por RC, ¿ya? Todo esto es la inversa. Esto mejor si se nota. La frecuencia de corte inferior que yo voy a encontrar va a ser función de R y de C. Para el integrador es todo lo inverso, ¿no? Ya. Para el integrador, habíamos dicho que es un funcionamiento inverso, ¿verdad? Entonces este sería el integrador un pasabajos. Durante esta zona, no lo he dicho. Este es un amplificador inversor, ya. Lo que estoy haciendo ahorita ya es para el integrador, tampoco me dio el tiempo, digamos, de hacerlo. Un amplificador inversor. Y durante este otro sector, ok, hasta acá, va a ser el integrador, igual. Y su frecuencia de corte igual. En este caso va a ser la frecuencia de corte superior, ¿verdad? Y va a estar dada de igual forma por 2pi RC. Porque para el integrador lo único que hacemos es cambiar capacitor por resistor y resistor por capacitor. Esto, ¿queda claro, chicos? Bien, y el desfasador, que es lo que más lo que más bonito. Si a alguien le toca este ejemplo en el laboratorio, pues que lo disfrutes, bien bonito. No es bien bonito, pero es fácil y puedes ver cómo varía la fase de tu circuito, ¿ya? ¿Qué pasa? La verdad no voy a hacer un cálculo extenso, directamente voy a aproximar 10, pone que 10K y aquí 10 micros. Perfecto. Y bueno, se va a ver mejor en osciloscopio, ¿ya? Esto ya lo hemos deducido por si acaso, está en las diapositivas, también está en el preinforme, así que también hay otro punto, digamos, que está hecho. Este es exactamente el mismo desfasador que está en la práctica, así que ya tienen 2 puntos de cada uno, ¿no? Es exactamente el mismo. Continuamos y acabamos. ¿Qué es? No. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Algo no ha quedado claro? Cualquier cosa, díganme nomás. Voy a medir la señal de entrada y voy a medir la señal de salida. Está bien el 10K, una amplitud de... ya. Vamos a correr. Un ratito que cargue mi compu, está a punto de estallar, chicos. No hay señal, ¿qué está pasando? ¿No tengo otro osciloscopio? No. Vamos a mover todo esto. Ya no está recolectando ninguna señal, chicos. Me imagino que mi PC esté demasiado lento porque se escucha inclusive. Vamos a hacer con gráfico nomás, ¿ya? Y... ¿qué más? A ver si nos da la primera. No nos da la primera. Ponte que 500. Ya.
entonces no cambia nada. Tengo que rebajar, tengo que aumentar. Ahí ya. Como pueden ver, entonces yo le voy a ir dando espacio a cada rato. Espero que se pueda notar, lo voy a agrandar un poquito más. Yo voy a variar el potenciómetro y van a ver cómo va variando la fase. La fase es esta diferencia, ¿verdad? Entre la señal de entrada y la señal de salida. Miren, cambia el... Ok, necesito más impedancia o menos impedancia. Ponte que sumo esto y rebajo esto. O al revés. Un ratito, chicos, eso es lo malo de no calcular, ¿no? A ver, así. Ya, perfecto. Vayan viendo, lo voy aumentando a la resistencia y va aumentando el desfase de mi señal. ¿Okay? Vean cómo se va recorriendo de poco a poco. Es prácticamente lo que se logra. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve de un montón en las aplicaciones de telecomunicaciones. A las de telecomunicaciones nos importa la parte de modulación. Hay modulaciones analógicas, digitales y mixtas. Y una de las partes importantes es la modulación de amplitud, de fase y de frecuencia. Y como se darán cuenta, esta nos ayuda con la modulación de fase. Ok, son circuitos útiles. Ahorita, reflexionando un poco, ¿no? Pueden ver, ¿verdad? Cómo se va desfasando la señal a medida que voy aumentando. O sea, ya se ha movido bastante. Estábamos hace rato aquí. Paf. Y ahora bien, podemos estar aquí, mucho más lejos. Ya, eso es lo que quería ilustrarles, chicos. Lo que les decía, bueno, no, eso para el final de la clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Creo que ya eso es todo. Ya he tratado de cubrir todo lo que es necesario para este laboratorio. Esto es un filtro, chicos. Ya, vamos a verlo desde acá. Para resolver esto siempre vamos a tener que optar por los análisis de mallas y mallas y nodos. ¿Ya? Lo que yo quiero hacer es obtener esto: a s cuadrado más b s más c. ¿Ya? Tanto a como b como c van a ser función de ¿qué? De los componentes R1, C1, C2, etcétera. Esto ya les voy a pasar uno de estos, ¿ya? Porque creo que son dos de segundo orden. Y como es práctica, va a ser para el lunes, ¿ok? A lo mejor les paso esta noche, pero les voy a pasar mañana. Lo que les decía, la principal premisa es encontrar la función de transferencia de esto, de todo el circuito, BO sobre BIN. Y ahorita estoy un poco cansado y me duele la garganta, pero es prácticamente esto. Y 1, nodo. Seguimos trabajando con amplificador ideal, por lo cual B negativo es igual a B positivo. Yo quiero igualar, quiero llegar a esta forma, es decir, voy a llegar siempre. Ya no es que tengo que, sino voy a llegar. ¿A qué forma? A un solo polo a un solo cero y a dos polos, ¿ya? En el denominador, es decir, orden 2 en el numerador y orden 1 en el denominador. Al revés. Orden 2 en el denominador y orden 1 en el numerador. Carambas. Y lo que yo quiero es igualar cada uno de los coeficientes que yo voy a obtener, escalando los términos de R3, R4, C1, C2, etc. Ya, entonces la principal premisa es encontrar esta función de transferencia, que va a ser función de las Rn y los capacitores, ya, R1, R2, C1, C2, etc. Y ya, como siempre, yo me voy a tener que dar un valor de R1, pónganse, tiene que ser X valor. Entonces R2 va a tener cierto otro valor.
proporcional a ese x, ¿ya? Entonces aquí nos están dando los coeficientes y eso es lo que tengo que igualar. Pero, como ya les dije, voy a pasarles uno de estos ejercicios como ejemplo, ¿ya? Porque estos dos son de segundo orden, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Y bien chicos, creo que eso sería todo por hoy.